Ya nos acompaña Pedro Donoso. Pedro, bienvenido a Vis a Vis con Yanedy Nostroza. Hola, buenos días, Priscila. Gracias por la invitación. Atendo sus preguntas. Pedro, Yanedy nos acompaña aquí en nuestros estudios. Yo les preguntaba a nuestra audiencia, obviamente, cómo jugó y a usted, cómo jugó ese voto joven, qué rol fundamental tuvo en la primera vuelta el voto joven de las personas que estamos, como decía María Rosa Suri, aquí en Vis a Vis con Yanedy Nostroza, que estamos más pendientes tal vez de las redes sociales. No le va a gustar mi respuesta, porque no lo sé. Es decir, digamos, aún la votación del CNE no ha estratificado por edad. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando analistas afirman, por ejemplo, que el voto joven le dio victoria a Noboa. Digamos, yo no tengo acceso a esa evidencia científica, no lo puedo, digamos, determinar. Creo que la información aún es muy escueta, ¿no? Es decir, ahorita podemos estratificar, por ejemplo, por provincias. Podemos concluir que Daniel Noboa gana en provincias intermedias, por ejemplo, ¿no? Gana solo en una provincia, digamos, en la pirámide de 7 provincias que responden al 70% del electorado, por ejemplo, que es Tungurahua, ¿no? Pero aún es muy complicado y muy, digamos, adelantado afirmar que fue el voto joven el que le dio, digamos, la victoria de Noboa. Hay que investigar muchísimo más. Este es el momento de los analistas, digamos, ¿no? O sea, el momento del proceso eleccionario es de ustedes, los periodistas y las periodistas que están, digamos, relatando los hechos, ¿no es cierto? Ahorita nos toca el trabajo a nosotros, pero sobre todo un trabajo con evidencia científica, ¿no? Y Pedro, buenos días, les saludo y bienvenido a Vis a Vis con Yanedy Nostroza. Y yo creo que hacia allá debe ir el análisis, Pedro, qué difícil es entender la política ecuatoriana. Y bueno, y esa al mismo tiempo es lo fascinante, ¿no? De poder conversar sobre esto. Pero mire, teóricamente, o mejor dicho, en la práctica tenemos un 54% de votantes jóvenes, que digamos, la tónica o el norte que tienen para tomar decisiones, dicen, yo no le conozco a Correa, no tengo idea de quiénes son, no me interesa el correísmo, no me interesa el anticorreísmo. La verdad me tienen hartos con sus peleas de las que no formo parte, con las que no me siento identificadas. Quiero decisiones, quiero políticos que me hablen en mi lenguaje, en mi idioma, y a esos los voy a elegir. Por eso se dice que, sorpresa, pues eligen al que menos pensaban y el que menos se visibilizaba en las encuestas, como es Daniel Noboa, que ya está en una segunda vuelta electoral. Pero al mismo tiempo, ese grueso de votantes, 54% de los votantes, eligen una asamblea en donde hay una polarización total entre lo que dicen que no les gusta, que es el correísmo y el anticorreísmo. Tenemos 54 a 57 asambleístas del correísmo con un bloque mega grande y tenemos 31 asambleístas del anticorreísmo, lista 25 que apoya a Fernando Villavicencio y ahora a Cristian Zurita. Pedro, ¿cómo entender esto? Es muy complejo, digamos. Imagínense nosotros que tenemos que vivir de esto. Un analista político ecuatoriano brillante ponía una frase en redes sociales, ¿no? Él decía, cuando la sorpresa tiene explicación, no es sorpresa, es aprendizaje, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, es decir, empezar a leer, digamos, de este escenario tan complejo que además se complejiza más para los analistas políticos cuando tenemos que poner el elemento de la violencia como un elemento a leer. Y aquí yo le soy muy sincero, digamos, mi experticia, lo que intento hacer todos los días es el análisis político, pero muchas veces no tenemos ese bagaje académico y ese conocimiento para entender lo que puede acarrear la violencia, cómo puede cambiar el mapa sociopolítico, económico en un país, digamos la violencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es muy complejo leer, pero yo parto de varias hipótesis y muchas veces parto de varios razonamientos. El primer razonamiento es que es un gravísimo error creer al Ecuador como un enlatado y meter a todos en un mismo saco. ¿Qué quiero decir con esto? Que usualmente la reacción es todos los jóvenes piensan igual, todos los jóvenes creen lo mismo, el joven de la bota en Quito piensa exactamente igual que el joven de Quitumbe en Quito, o que un joven de Macas, ¿no es cierto?, en la Amazonía, o que un joven en Esmeraldas. Los problemas son distintos, las realidades son distintas, ¿no es cierto?, y la multiculturalidad y el multientendimiento de la realidad social es diferente. Por lo tanto, lo hace mucho más complejo de leer. Pero partir de estos absolutos no le hace bien al análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar finalmente los resultados? Hay un montón de interpretaciones. Todo lo que diga yo entra al mundo de la hipótesis porque no tengo
análisis concluyentes. Lo más importante ahora es hacer estudios cualitativos y sobre todo, más bien cuantitativos y sobre todo cualitativos post elecciones para entender qué sucedió, digamos, ¿cierto? Porque el primer ingrediente que cambia todo es la violencia, finalmente. Yo decía, la violencia es el gran elector. La tragedia finalmente pudo haber puesto, ¿no es cierto? O estaría poniendo un candidato en segunda vuelta. No podemos nosotros entender lo que sucedió sin los asesinatos a Intriago y a Villavicencio. Es muy complicado entenderlo si no ponemos eso sobre la mesa. Claro, entonces, Pedro, haciendo un paro ahí, no sé, en una campaña aburrida, como siempre, ¿no? Digamos, aburrida en general, con ciertos matices interesantes para la gente loca y aburrida como usted y como yo. Pero digamos, en términos generales, sobre todo como yo. una campaña que no despertó, digamos, ilusión, esperanza, no hubo mayores pasiones, digámoslo así, ¿sí? Y los candidatos iban moviendo, digamos, entre golpes de ciego. Fíjense lo que dice que, poniendo el ejemplo de Jan Topic, ¿no? Que empezó con una campaña en donde había una identidad que iba cogiendo fuerza y de repente le quitaron el uniforme de camuflaje o la camiseta esta medio kaki, como la que se pone Zelensky cuando sale en medios en Ucrania, y le visten de político tradicional y se desinfla. Es decir, entre esos palos de ciego que dieron para ver si pegaban más, nada cambiaba el tablero electoral. Y lo que logra realmente patear el tablero y darle la vuelta, porque no es que dio un giro, dio una vuelta de 180 grados, es la muerte de Fernando Villavicencio. Digamos, empieza con la muerte de Intriago, pero lo que realmente patea el tablero es la muerte de Fernando Villavicencio. Esto, bueno, ya ha sucedido en otros países. ¿Concuerda? ¿Cuáles son las características de este evento en el Ecuador? No, totalmente cierto, digamos, usted lo describió, que es la hipótesis que nosotros manejamos, ¿no? Hasta finalmente, antes de que la violencia se tome la campaña, Intriago y Villavicencio, esas dos tragedias, ¿no es cierto? Todo estaba absolutamente normalizado, con una línea, digamos, recta, muy aburrida. Yo diferencié en dos, ¿no es cierto? La campaña del correísmo, que era una campaña, en mi criterio, bastante interesante, porque escogió finalmente a su antagonista, no a los 7 otros candidatos, sino al anticorreísmo encarnado en Guillermo Lasso. Entonces era más fácil, digamos, establecer esta comparación. Comparen ustedes el correísmo, que es lo que nosotros fuimos y somos, y el anticorreísmo, que es lo que es Lasso con sus 7 candidatos. ¿No? Era una apuesta interesante. Pero los otros candidatos peleaban en lograr lo que usted ha dicho con toda sabiduría, que es la identidad, ¿no? Es decir, no había identidad, ¿no? Otto Sonnenholzner no tenía ninguna identidad, sin embargo estaba peleando en segundo lugar, ¿no es cierto? Jaco Pérez tenía una identidad que no se acoplaba al momento, ¿verdad? Igual, Topic, digamos que tenía una identidad, pero al ser monotemática su campaña no lograba estirar el concepto, lo transformaron, perdió su identidad, muy bien, digamos, lo que usted determina, y claro, las tragedias no solo que patean el tablero, sino que ponen un nuevo orden, ¿no? Siempre la entropía, el caos, no se va a mantener en caos, sino va a encontrar un nuevo orden, ¿no? Y creo que eso plantearon finalmente, y eso es lo que establecieron. Yo hacía un parangón, digamos, con otros procesos violentos en otros países, y mi gran temor finalmente no era lo sucedido, digamos, en los 90 en Colombia, sino en los 50, digamos, en el 49 específicamente, donde una muerte, ¿no es cierto?, de un candidato provocó que el orden no constituido se tome no solo, digamos, en la lógica de la violencia, sino en la lógica de intentar establecer un nuevo modelo político. De ahí nacen las FARC finalmente, ¿no? Que yo creo que nosotros como país no estamos muy lejos porque no estamos entendiendo el mapa que está provocando la violencia. Hace 3 o 4 semanas un medio de comunicación publicaba, por ejemplo, que las compañías aseguradoras no están presentes en algunas provincias de la costa, ¿no? Porque ya, digamos, el riesgo es tan alto que finalmente no tienen que asegurar. Estoy poniendo un ejemplo de cómo empieza ese mapa de la violencia a cambiar la realidad. La calidad del microcrédito, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita la gente que se endeuda para ponerse una ferretería prefiere pagar al vacunador que pagar al banco o a la cooperativa. Eso es lo que nosotros no estamos entendiendo. La violencia no es solo, ¿no es cierto?, los asesinatos. Te cambia todo el mapa sociopolítico de un país y socioeconómico de un país. Y eso hay que regresar a ver. Claro, y empieza a generar nuevas necesidades, una nueva normativa que nos ayude a recuperar el orden, a recuperar territorio, porque, y mire que qué difícil va a ser, Pedro, porque, digamos, uno dice, no, en Colombia, es que al sur del país no hay presencia del Estado.
es que en la selva no hay presencia del Estado, es que en el Chocó no hay presencia del Estado y por eso el narcotráfico y la violencia allí se instauró. Pero digamos, y uno dice, claro, es que Colombia es tan grande, pero aquí estamos en un país chiquitito. Y yo acabé de hablar con el ministro del Interior, mi punto de vista no sé si sea el correcto, a ratos me da un poco de miedo decir cosas que puedan ser falsas y generar más problema, pero da la sensación de que ya no hay control en Durán, una población de 500,000 habitantes a un puente de Guayaquil, y da la sensación de que allí ya tal vez se podría decir que no hay presencia del Estado, tal vez no hemos llegado ahí, estamos yendo hacia allá. ¿Cómo analizar esto para poder despertar las alertas que se necesitan? Digamos, la presencia del Estado debe evaluarse de varias formas, ¿cierto? La presencia del Estado es simbólica y física, ¿no? Es decir, la presencia del Estado no son solo policías patrullando, es escuelas públicas, es medicinas en los hospitales, ¿cierto? Es garantías finalmente de un servicio público. Esa es la no presencia del Estado. En Ecuador no hay presencia del Estado en las cárceles, ¿no? Si no, veamos, digamos, hace unas semanas se encontraron armas en el techo de la oficina de quien tenía que encargarse de la seguridad en la penitenciaría litoral. No es tan descabellado afirmar que no hay presencia del Estado, digamos, en Durán, en las cárceles, etcétera, finalmente, ¿no? Eso lo estamos viendo. Y un ejemplo de aquello es el nivel de violencia, finalmente, que nosotros tenemos. Primicias publicaba hace unas semanas también que las muertes violentas se duplicaron en 110 cantones en el Ecuador. Esto es el 50% de cantones en el primer semestre, digamos, del año. Eso demuestra que no hay Estado, pero nos guste o no nos guste y les guste a las autoridades o no, pero las cifras lo están diciendo, ¿cierto? Y claro, ese es el nuevo país. Y Pedro, hay un elemento importantísimo cuando uno habla del Estado, porque, por ejemplo, hace un momento dijo el ministro y me dejó esta lámina aquí, que dice que en 30 días, del 24 de junio al 23 de julio, esa fue la primera evaluación, había 67 muertes por cada 100,000 habitantes, me imagino que es la lectura, ¿no? Y que del 24 de julio al 22 de agosto hay 17, es decir, ha bajado considerablemente en un 74.6% o 8% el número de muertes violentas. Y eso, digamos, lo visibilizan como una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, pero no sé si de presencia del Estado. La presencia del Estado se refleja en servicio público, educación, salud, orden, norma, ley, es decir, paz. Es allí donde se puede decir que hay presencia del Estado. Entonces, en este momento podemos decir que no hay presencia del Estado en Esmeraldas, en algunas poblaciones, cantones de Manabí y en las fronteras, digamos, y en Durán. Deberíamos decirlo con más evidencia científica, ¿no es cierto? Pero en efecto, sí. Es decir, yo no sé si soy capaz de identificar en qué sectores no hay presencia del Estado a la larga, pero creo que la presencia del Estado, como les decía, para mí es en dos ámbitos, en físico y simbólico, ¿no es cierto? Físico, lo que hemos dicho hasta ahorita, pero simbólico también en cómo se recupera la confianza en la institucionalidad. La última encuesta de perfiles de opinión del 16 de agosto, que es una encuesta un poco más electoral, pero que pregunta este tipo de cosas, ratifica que solo 2 de cada 10 consultados creen y confían en el Estado. Es gravísimo. Y es gravísimo finalmente porque si no confío en el Estado, por más de que el Estado esté, la parte simbólica no me conecta ciudadano-Estado. No confío en el Estado. Si yo tengo un problema, no voy a acudir a la policía, al juez, al intendente, sino que voy a tener que yo resolver mi propio problema. Es ahí cuando empieza la violencia, porque hay una violencia ligada finalmente a los grupos irregulares, pero también hay una violencia de la dinámica social producto del pesimismo, ¿no es cierto?, de la no confianza en el otro. Es mucho más complejo. Es decir, la presencia del Estado, como le digo, es simbólica y es física, y a la larga esos dos elementos son los que coadyuvan a la recuperación del tejido social. En medio de un país en donde la violencia tiene ya algunas manifestaciones que no estamos leyendo de manera correcta, en donde ya podemos hablar quizás debemos hacerlo de una manera más técnica, que hay poblaciones en donde no hay presencia del Estado, en donde vemos que la economía del país ya no habla solamente de lavado de dinero, habla de una nueva estructura en donde el vacunador empieza a formar parte como única opción o como realmente la única alternativa, porque si no, pues la seguridad de esa persona puede estar en riesgo.
en medio de esta realidad, analicemos cuál debería ser el papel, cuáles son los retos de la nueva Asamblea Nacional, partiendo de la polarización que ya vemos va a tener. Esto va a ser inevitable. Ahorita pueden decir lo que sea. Sí, vamos a conversar, va a haber... No, esto va a ser una polarización peor que la asamblea anterior. Es decir, el remedio peor que la enfermedad. Muerte cruzada empeoró las cosas. 54-57 bloque correísta versus un nuevo bloque, una nueva fuerza de anticorreísmo puro. ¿Qué va a pasar, Pedro? Lamentablemente ni siquiera es polarización, es fragmentación, que es peor. ¿Y por qué es peor? Finalmente porque no solo vas a tener un bando y otro, sino que vas a tener unas islas de actores que no sabes cómo van a responder. Si construye 48 horas después de que se anunciaron las elecciones, rompió su relación con gente buena y ya acaba de perder 2 legisladores, lo que publicaban, digamos, los medios de comunicación ayer, que es peor finalmente, ¿no? Entonces, no es que solo vamos a tener polarizados antis e istas, ¿no es cierto?, sino que vamos a tener una isla que no sabemos qué puede suceder. Yo no sé si está tanto en las manos del legislativo en un país hiperpresidencializado. Es decir, digamos, la política pública responde mucho más a la voluntad, no a la voluntad, pero a la capacidad que tenga el ejecutivo de establecer cosas finalmente, ¿no? Que para mí pasa por inversión pública. Es decir, sea lo que sea, pero hasta mediados del 2023, la inversión, digamos, o la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior era bajísima, digamos, ¿no? No responde a las necesidades. Entonces, no sé, la Asamblea tiene un importante rol, en efecto, un importante rol legislativo y de fiscalización, en efecto, pero no sé si es que ellos pueden o si este cuerpo colegiado puede marcar la diferencia. Yo creo que va a estar mucho más en lo que haga el Ejecutivo y que tiene relación para mí con una claridad con el tema de la inversión social y pública. ¿Cómo le irá a Daniel Noboa anunciando desde hoy que una de sus primeras acciones será convocar a una consulta popular para hacer reformas en materia de seguridad? Hace un momento también estuvo aquí el ministro Zapata y nombró por lo menos 7 normativas que tienen que ser reformadas para poder realmente luchar de manera efectiva contra la inseguridad. Una de ellas, por ejemplo, que no haya necesidad de declarar estado de excepción para que se pueda allanar los domicilios, ¿no? Que puede ser ahí hay yo sé que va a haber un cuestionamiento súper fuerte en materia de derechos humanos, pero esta es la realidad, ¿sí? Cometen delitos, no puedo hacer nada porque sé que están ahí adentro y no me puedo meter a esas casas, entonces declaro estado de excepción. Y hemos ido de estado en excepción desgastando, digamos, esa medida, esa alternativa. A ver, esta es una pregunta para un constitucionalista, pero yo creo que esa pregunta no pasará el filtro de la Corte Constitucional, porque me parece que a todas luces es inconstitucional, digamos, ¿no? Nos guste o no, pero es inconstitucional. Pero no creo que la calentura esté en las sábanas, ¿no? Creo que finalmente, digamos, si uno no puede allanar es porque algo no está funcionando en el sistema de justicia. Es decir, es el juez el que tiene que dar la orden de allanamiento. ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo queremos resolverlo con consultas populares, no tiene ningún sentido. Todo queremos resolverlo con cambio de leyes. No tiene ningún sentido. Esto tiene que ver finalmente con la capacidad del sistema judicial de responder, la capacidad de la policía, ¿no? Recién vimos igual que unos delincuentes, fueron más bien que el director de la penitenciaría del Litoral no fue procesado porque la policía no incluyó, digamos, la evidencia para que la fiscalía ejecute. Es decir, no todo está en el sistema de justicia, no todo finalmente es culpa de las leyes, más bien la mayoría de cosas no son culpa de las leyes, sino son la culpa de la aplicación de las cosas. Pero somos un país que nos concentramos siempre en la herramienta, ¿no? Creo que ya hablando de política, porque ya estoy hablando de cosas que a veces no tengo tanto conocimiento, y hablando de política, me parece que el timing para hacer una consulta popular sería ideal, que es lo que no entendió Guillermo Lasso, ¿no es cierto? El momento que llegas al poder es el momento de convocar una consulta popular con todo ese capital político que acabas de recibir de las urnas, ¿verdad? Pero claro, digamos, no creo que es más una acción político-electoral que una acción técnica, ¿no? Pero deberían responder esto los constitucionalistas. Finalmente, lo que hemos analizado usted, yo, y por esta mesa han pasado un montón de analistas, expertos en distintas materias, y todos han dicho que para poder ayudar a reconstruir, porque ya estamos destruidos, hay que reconstruir el Ecuador, sobre todo, pues viendo todo lo que se empieza a construir alrededor de la violencia, se necesitan políticas de Estado. Entonces, yo digo, evitar la confrontación
en política es imposible. Creo que es parte de la naturaleza de la política, la confrontación, y ojalá se diera en otros ámbitos mucho más constructivos y de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, tal y como lo hacen aquí. Pero debería haber una, dos ya, y si es posible, tres cositas en donde puedan sentarse y ponerse de acuerdo estas fuerzas ahora tan opuestas. Tienen que ponerse de acuerdo para usar este tiempo de transición y sentar las bases o ojalá crear políticas de Estado en las que tienen que dejar de lado su confrontación, sus intereses y su pensamiento para pensar en el Ecuador. Uno de ellos es el empleo, la generación de empleo. Se necesita una reforma, hay que hacer una política de Estado y hay que poner todos los elementos positivos para hacer una reforma que sea un gana-gana para todos, ¿no? Y que logremos que, digamos que hay algunas cosas que parece que se pierden, pero con las que se ganan son mejores. Bueno, espero no sea un trabalengua. Seguridad, empleo y prepararse para poder enfrentar el fenómeno del niño. Si no se ponen de acuerdo, o nos come la violencia, o nos come el fenómeno del niño, o nos come la falta de empleo. ¿Usted lo ve posible? Quisiera... Siempre hay un momento de esperanza después de elecciones, ¿no? Pero no sé cómo lo ve. A ver, digamos, en efecto, sí, obvio, ¿no? La respuesta es obvia. Digamos, ahí creo que no estamos visualizando todo el mapa, ¿no? Y a veces tendemos como solo a echarle la culpa a la clase política, que es algo que yo lo he venido repitiendo incluso, digamos, en este espacio también, ¿cierto? Creo que también ahí la ausencia de las élites, no lo digo despectivamente, lo digo como estos grupos, digamos, decidores, es fundamental. Es decir, yo sí creo que en el debate político ha estado ausente la academia, ha estado ausente los gremios, los sindicatos, la élite cultural, ¿dónde están, digamos, no en el sentido, evidentemente, porque esto es la decisión de la clase política, eso es lógico, ¿no es cierto? Pero en ese sentido de coadyuvar finalmente para que hayan grandes acuerdos nacionales, y eso va a mi segunda reflexión, que es, yo no sé qué tanto podemos establecer de acuerdos nacionales, digamos, generales, quizás en estas puntualizaciones es mucho más fácil, cuando la fractura es social, digamos, ¿no? Cuando nos cuesta mirar al otro, valorar al otro. En el Ecuador no valoramos al otro por el otro, la otredad no existe finalmente, ¿no? Yo invalido al otro, yo no creo que el otro es igual que yo. Entonces los istas y los antis desconocen al otro, lo devalúan, digamos, entonces es muy complejo y además también está como muy desconfigurada la identidad nacional y ese es un factor fundamental, aunque no parezca, para sentarse, digamos, a hablar de diálogos. Pero, sin embargo, en estos pequeños puntos creo que es fundamental, ¿no es cierto? Inseguridad, desempleo, pobreza, finalmente, salud, educación, creo que son puntos absolutamente necesarios, pero ahí viene, digamos, el filtro de la dificultad que usted muy bien decía, que es esta asamblea absolutamente atomizada, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo no creería, digamos, que es tan descabellado, podríamos nosotros ver un escenario de una asamblea atomizada, de nuevos bancadas de los acuerdos nacionales, bit, bam, boom, ¿no es cierto? Y eso, digamos, se pierde y a la larga nosotros estamos regresando a ver los bloques que tienen grandes, digamos, votaciones, pero muchas veces los que tienen el poder son los que tienen 1, 2, 3, 4 voluntades, ¿no? Y que se cotizan políticamente al mejor postor. Entonces sí, es difícil, digamos, la atomización. Claro, ahí hay, y no quiero ser, pues señalarlos de ninguna manera, pero por ejemplo hay 6 asambleístas sueltitos, por ahí vienen como de movimientos independientes de provincia. ¿Qué posición tomarán y qué color tienen? ¿En dónde se ubican? ¿Cuál será su lógica y su ideología? Así es. Y no por establecer, digamos, un prejuicio, pero claro, la organización, ¿no es cierto? La construcción, digamos, de la democracia también tiene estos nuevos retos, finalmente. ¿A dónde van? ¿A quién van a responder? A la larga hemos visto en las últimas 2 asambleas, ¿no es cierto?, que un voto cambia la realidad totalmente, digamos, ¿no? En el juicio político. Entonces, creo que ahí también hay que regresar a ver. Pedro, muchísimas gracias. Pues yo creo que hay mucha materia para seguir analizando, pero vamos a hacerlo poco a poco. Vamos mirando qué es lo que sucede. Le agradezco muchísimo y pues que tenga un muy buen día. No, por favor, gracias a usted.